Buenos días, señorías. Damos comienzo a la Comisión de Infancia y, en primer lugar, con el primer punto del orden del día, la comparecencia de un representante de Andalucía Acoge ante esta comisión. Tenemos con nosotros a don Juan Manuel Ramos Espejo, que nos va a hacer una breve exposición sobre el trabajo que el organismo al que representa viene desarrollando en nuestra comunidad. Tiene la palabra señor Ramos. Hola, buenos días. Bueno, pues me llamo Juan Manuel y trabajo con jóvenes tutelados en Andalucía Acoge. Y bueno, vengo a presentar un poco algunas de las necesidades y reivindicaciones que hemos ido trabajando en la asociación a la que represento a través de un informe que acabamos de elaborar, que se llama Desprotección de la infancia en la frontera sur. Y bueno, he traído unas cuantas copias que las podemos dejar luego por aquí por si alguien las quiere, ¿vale? Sí. Bueno, en este informe que hemos elaborado ponemos la voz de alarma sobre la situación que están viviendo los menores migrantes y referentes familiares y los jóvenes tutelados en Andalucía, Ceuta y Melilla. Que es en los territorios en los que estamos presentes desde Andalucía Acoge y precisamente una de las primeras llamadas de atención que hacemos es sobre lo que reivindicamos de Frontera Sur, porque creemos que las administraciones aún no son conscientes del todo de lo que supone el territorio en el que estamos, en Andalucía y Ceuta y Melilla, que forma la frontera sur europea en todo lo referente al ámbito de las migraciones. Y creemos que debemos de ser más conscientes de ello y crear políticas acorde a esta situación, dejándonos de lado la improvisación a la que muchas veces hemos asistido en los últimos años, ¿no? Y bueno, en ese sentido, como Frontera Sur, también recordar que esto no es una realidad nueva, porque llevamos unos 30 años con esta realidad. Recientemente, en noviembre de 2018, cumplimos el triste 30 aniversario de la primera muerte documentada en nuestra frontera sur y una frontera en la que el año pasado llegaron a morir casi 800 personas, ¿no? Y bueno, en este mismo ámbito de las migraciones es la que se encuentran los menores que migran solos y que llegan hasta nuestro país. Desde nuestra entidad, con los datos que nosotros hemos ido trabajando, podemos decir que la primera vez que se atendió a un menor que llegó con estas características fue en el año 93, en Algeciras. Y justo 3 años después, en el mismo sitio, fue la primera vez que se saturó un centro de acogida inmediata, el Cobre, en Algeciras. Año en el que fue la primera vez que hicimos un informe alertando sobre la situación de estos menores en la frontera, en el sur de España, ¿no? Y bueno, pues se trata de, como todos sabéis, de niños, niñas y adolescentes que deciden emprender el viaje migratorio en solitario. Y la razón principal por la que deciden emprender ese viaje migratorio en solitario es porque cuestionan el futuro al que parecen condenados en sus lugares de origen, sitios donde la pobreza se recrudece cada vez más, donde hay pocas perspectivas laborales y hay una gran falta de servicios, ¿no? Y bueno, antes de seguir, comentar también que esa realidad que viven en esos lugares de origen, también nosotros contribuimos a través de empresas que contratan por una miseria en los lugares emisores de inmigración o con los grandes pesqueros que están acabando con las reservas de pesca en las costas africanas, ¿no? Por lo tanto, ahí también tenemos nuestro grado de responsabilidad y en ese sentido, hasta que no cambie esa situación, que es la que realmente provoca ese efecto salida de estos menores, el hablar sobre posibilidades de repatriación de los menores o seguir vinculando la cooperación internacional al control migratorio no tendrá sentido. Bueno, según los datos del propio Gobierno central, se calcula que hay alrededor de 12.000 menores extranjeros no acompañados en España, que eso supone solo el 0,2% de la población.
Creemos que es incomprensible que con esa cifra tan ínfima en un país de 47 millones de habitantes las administraciones traten como un problema la atención a estos menores y que se convierta en un problema el garantizar su acceso a los derechos que como niños, niñas y adolescentes tienen, ¿no? Porque siempre reivindicamos que hay que primar la atención de la infancia por encima del control migratorio. Bueno, reconocemos que tenemos un sistema de protección andaluz con su luz y con su sombra. Tenemos un sistema de protección que en principio es inclusivo, que trata a todos los menores desde ese principio de inclusividad en el que pretende garantizar los mismos derechos a todos independientemente del origen que tenga, y somos conscientes de que hay cierto interés por generar políticas que realmente atiendan mejor a esta población, pero aún así seguimos viendo que hay mucha vulneración en la atención a estos menores, ¿no? Y bueno, una de esas primeras vulneraciones es la red de centros que tenemos, que sigue siendo insuficiente en Andalucía para atender a los menores que tenemos bajo la protección. Y en esto me gustaría recordar un dato, pues venimos viendo como durante los 2 últimos años se han ido anunciando públicamente que se han ido aumentando progresivamente las plazas para los menores bajo protección, pero quiero recordar que al año 2017 llegamos con 61 centros menos de los que había en 2009, con 538 plazas menos. Por lo tanto, en un principio empezábamos con un sistema que ya tenía bastante menos plazas de lo que hubo anteriormente, ¿no? Y aquí quiero recordar también lo que decía el defensor del menor en su informe de 2017, aludiendo a los centros de acogida inmediata, que decía: lo usual es que los centros afectados hayan mantenido como mínimo una ocupación del doble de las plazas previstas, llegando en algunos momentos incluso a cuadruplicarse. Esta situación creemos que no debería ser normal y lo ha sido por desgracia, ¿no? Bueno, los centros de protección creemos que deberían de tener las condiciones que la propia Junta de Andalucía estima como óptimas, como es el que tengan un modelo lo más familiar posible, entre las 6 y las 12 plazas, lo cual está muy lejos de los centros de hasta 100 plazas que hemos visto con los llamados centros de emergencia que se han creado en los últimos años. Y también dentro de la atención que reciben los menores se debe dar atención, atender a la esfera emocional y psicológica de los menores, lo cual brilla por su ausencia en los centros de protección porque no se llega a poder atender esa esfera. También reivindicamos mejores de las condiciones laborales y de la formación de los profesionales que intervienen con estos menores, que en algunos centros cobran el salario mínimo, apenas cobran el salario mínimo. Y bueno, pues luego acabar también con la peregrinación de los centros. Yo he conocido a chicos que en menos de un año han pasado por 4 centros diferentes en 3 provincias diferentes. Luego pedimos que los menores se integren, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y cuánto tiempo les damos para eso, ¿no? Y bueno, creemos que se debe garantizar el acceso efectivo a la tutela, a la escolarización, al aprendizaje de español. En estas dos cuestiones del aprendizaje del español y la escolarización creemos que falta mucha coordinación con la Consejería de Educación, que también pertenece a la misma administración. Y luego creemos que también hay que garantizar el derecho a la identificación de todos los niños y niñas que se encuentran bajo la protección de la Junta de Andalucía, independientemente de su edad. Y cuando ello no sea posible, por la falta de colaboración en muchas ocasiones de los países de origen de los menores, la Junta tiene que proceder a documentarlos de acuerdo a los procedimientos existentes. En este sentido, ante los retrasos injustificados de Marruecos a la hora de identificar a los niños y niñas no acompañados que proceden de este país, el Servicio de Protección de Menores debe de proceder a identificarlos a través de la cédula de inscripción, ¿no? Paralelamente, se debe proceder también a la solicitud de las autorizaciones de residencia pertinentes. En estos momentos tenemos constancia de una gran cantidad de menores
salen de los centros de protección con 18 años sin ningún tipo de identificación por esta falta de coordinación y de interés tanto del gobierno marroquí como del servicio de protección por que salgan identificados. Luego creemos que también es muy importante que se establezca una colaboración con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pues entre los tres territorios son los que mayor incidencia de esta realidad tienen y deben de abordarlo conjuntamente desde un enfoque de garantía de derechos. Estamos viendo cómo hay una falta de coordinación muy grande entre estas administraciones hasta el punto de que, al menos que nosotros tengamos detectados, se han abierto 3 centros de protección de menores de la ciudad autónoma de Melilla en suelo malagueño y esos menores, cuando cumplan los 18 años, no van a poder acceder a los pocos recursos de tutelados que tenemos porque la Junta de Andalucía nos deja que metamos en los recursos de tutelados a jóvenes procedentes de otras comunidades autónomas, del sistema de protección de otras comunidades autónomas, lo cual también nos parece una incoherencia si pedimos solidaridad al resto de comunidades autónomas con esta realidad, que en Andalucía no dejemos participar, o sea, acceder a estos recursos a jóvenes que proceden de Ceuta o Melilla, que simplemente han pasado ahí porque su ruta migratoria ha coincidido que han pasado por esas 2 ciudades autónomas antes que Andalucía. No me quiero imaginar si Cataluña o el País Vasco deciden que los menores que llegan allí desde Andalucía tienen que volver a Andalucía para los recursos tutelados. Luego, precisamente en este momento, al cumplir los 18 años, como mucho pueden acceder a recursos tutelados que duran 1 año, en el que todo se vuelve con mucha celeridad, que en 1 año tienen que ser autónomos, independientes, conseguir un empleo, con lo difícil que es en chavales de 18 años, ¿vale? Pero la realidad es que la mayoría de ellos, como regalo, reciben la calle. Estamos dejando en la calle a muchos chavales con además muy buenos perfiles, chavales con buenas notas en los estudios que han comenzado, que se quedan literalmente en la calle, porque los recursos para jóvenes tutelados son totalmente ínfimos. Con lo cual es de lo más urgente que reivindicamos que se amplíen las plazas para recursos residenciales para jóvenes tutelados. Y además también creemos que es necesario que se amplíen recursos para los jóvenes tutelados que no pueden acceder a estos recursos residenciales, recursos que puedan dar un soporte, un apoyo para poder documentarse, para poder seguir su proceso formativo, su desarrollo personal, fuera de lo que son los recursos residenciales, que podría ser, por ejemplo, con la ampliación de lo que se conoce como el programa de media intensidad, que sigue en en el mismo nivel que antes de que aumentaran los menores y los jóvenes tutelados que tenemos en Andalucía, ¿no? Bueno, de las dificultades mayores que tienen los jóvenes tutelados, aparte de la carencia de redes sociales y familiares que le dificulta todo, como a cualquier persona en esa situación y con esa edad que están en plena adolescencia, una de las mayores dificultades es que la mayoría salen sin permiso de trabajo, y para poder conseguir el permiso de trabajo necesitan un contrato de 1 año jornada completa para poder conseguirlo. Y ahora mismo tenemos a empresarios andaluces dispuestos a contratar a estos menores que se tienen que esperar 4 y 5 meses para poder contratarlos. Esto creo que debe de ser una prioridad desde la Junta de Andalucía, el incidir hacia el Gobierno central en la celeridad de los permisos de trabajo para estos jóvenes. Por otro lado, creemos que sería conveniente extender al menos hasta los 25 años el apoyo a los jóvenes procedentes del sistema de protección, sean nacionales o extranjeros. Según los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 17% de los jóvenes entre 16 y 29 años han conseguido emanciparse. Con estos datos nos pueden servir para poner de relieve las dificultades que tienen los jóvenes tutelados que al cumplir los 18 años se ven obligados a emanciparse, ¿no? Por lo tanto, creemos que es imprescindible que la futura Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía recoja el derecho de estos niños y jóvenes a acceder a programas de apoyo para la vida independiente hasta los 25 años. Por otro lado, la inclusión en el catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de las medidas que favorezcan la emancipación de los jóvenes procedentes del Servicio de Protección de Menores con carácter de prestación garantizada.
El borrador que actualmente se conoce del catálogo de prestaciones incluye una medida con el objeto de favorecer la emancipación de estos jóvenes. Sin embargo, en tanto que no se reconozca esta medida como una prestación garantizada para todos los y las jóvenes procedentes del servicio de protección, no dejará de ser un brindis al sol. Es por ello que esta medida se tiene que incluir como prestación garantizada en el catálogo de prestaciones sociales de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Bueno, por otro lado, hacer incidencia en la especial desprotección de las chicas una vez que cumplen los 18 años, que si bien es cierto el porcentaje de chicas es muy mínimo comparado con el de los chicos, sobre todo en lo que se refiere a menores migrantes no acompañados, existen muy pocos recursos para extuteladas. De hecho, no hay ni siquiera un recurso por provincia en Andalucía, ¿vale? Y además, la especial desprotección y la vulnerabilidad que tienen las chicas, que están mucho más expuestas si cabe a todos los peligros que tiene la calle, que para tanto ellas como para ellos pues está presente la drogadicción, la delincuencia, la prostitución, la extorsión, y ellas son mucho más vulnerables aún que ellos. Y además, por otro lado, la realidad de las menores víctimas de trata, para las que tampoco existen recursos específicos para ellas, con lo difícil que es esa realidad, y siguen desapareciendo menores de los centros de protección andaluces. Por otro lado, creemos que es imprescindible también mejorar la coordinación con los ayuntamientos, con los municipios en los que están presentes tanto los centros de protección como en los que suelen acabar los jóvenes que quedan en situación de calle. Por ejemplo, en Granada o en Málaga estamos trabajando con una treintena de chicos en cada una de esas ciudades que están en situación de calle. Creemos que es importante el que se implique a los ayuntamientos, a los servicios sociales de los ayuntamientos en esta realidad, puesto que también para los ayuntamientos, aunque en principio se puedan ser reacios porque no creen que sea su competencia, en tanto que una persona se queda en situación sin hogar, también es competencia municipal. Y en ese sentido también estamos viendo cómo está creciendo la estigmatización social hacia estos jóvenes, sobre todo con los que están en situación de calle, por lo que creemos imprescindible que también se implementen medidas de sensibilización social como campañas de sensibilización en ámbito andaluz o medidas de mediación social locales, ¿no? Porque, como todos estamos viendo, se está generando una criminalización mediática muy bien orquestada desde algunos posicionamientos ideológicamente xenófobos, ¿no? Y nada más, por último, desde mi experiencia, destacar un poco algunas de las cualidades que el empresariado andaluz que le da una oportunidad a estos jóvenes suele destacar de ellos, como que son chicos responsables, maduros, con gran capacidad de adaptación y con motivación para trabajar, con capacidad de iniciativa y autonomía. Esas son algunas de las cuestiones que dicen los empresarios andaluces, ¿no? Y nada más, he intentado ser rápido. Gracias. Muchas gracias, señor Ramos. Pasamos ahora al turno de intervención de los portavoces de menor a mayor y, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Gavira. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Ramos, compareciente. Verá, este tema que le trae usted aquí hoy pues es muy importante, tiene distintas aristas y todas son importantes, no hay una que destaque especialmente sobre las demás, son todas muy importantes. El objeto de la comparecencia era la experiencia de Andalucía Coge en el tema de los MENA, y yo, evidentemente, yo no puedo debatir ni discutir sobre su experiencia, porque su experiencia es personal, es suya, son de ustedes. Pero sí me gustaría hacer algunas aseveraciones con carácter previo antes de entrar un poco en el tema de los MENA. ¿Verdad? Yo me he metido en su web y al grupo al que represento ustedes le dan una representación un poco torticera, y a mí no me gusta, y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que nosotros no criminalizamos la inmigración sin ningún tipo de fundamento, como dicen ustedes en su página web. Bueno, esto es un poco la democracia, ustedes dicen una cosa y nosotros podemos decir otra. Yo podría decir que ustedes hacen un discurso simplista e ideológico y que ustedes le vienen como anillo al dedo y que por supuesto no solucionan los problemas, porque como usted ha dicho antes, este problema ha hablado de hace 30 años, y hace 30 años nosotros no estábamos para criminalizar nada. Me gustaría, ya que estamos hablando del derecho que tenemos cada uno, de leerle lo que dice su web.
En Andalucía siempre ha primado la convivencia y la inclusión social de todas aquellas personas que llegan. Por lo tanto, criminalizar y alarmar a la población sin motivo no resuelve la situación de la inmigración irregular. Y voy a poner esto en negrita, sino que incita a la xenofobia y el racismo, creando un problema de convivencia que empeora la vida de todos los andaluces y nos distrae de los verdaderos problemas de la población. Esto es lo que está en su web. Y como hablamos de derecho, me va a permitir que yo le lea a usted el artículo 510 del Código Penal, vigente en España. Serán castigados con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, contra una persona determinada, por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia de su miembro a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación, identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad. Es decir, que ustedes en su web, cuando dicen que Vox incita a la xenofobia y al racismo, ustedes están diciendo que nosotros estamos cometiendo un delito. Y claro, cuando alguien dice que un tercero está cometiendo un delito, pues, hombre, lo primero que tienen que hacer ustedes es irse a un juzgado o a un tribunal y denunciarnos. Fíjense que nosotros los de Vox hablamos mucho de inmigración. ¿Saben cuántas veces nos han llevado a nosotros a los juzgados y los tribunales por nuestras manifestaciones? Se lo voy a decir yo. Una solo. ¿Sabe cómo terminó ese procedimiento? Archivando la causa. Archivando la causa. Ustedes son muy gratuitos en sus manifestaciones. Por eso nadie nos lleva a los juzgados, porque nosotros, cuando hablamos de inmigración, ponemos el acento en la inmigración. Señor Gavira, tiene que ir terminando. Ilegal. Ya voy terminando, señor. Bueno, verá, los menores en Andalucía, hace un mes estuvo ahí la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Estuvimos hablando del tema de los MENA. Y ella hablaba del imperativo legal, de que se cumpliera la ley. Nosotros estamos en la misma, en que se cumpla la ley. En que se cumpla la ley. La ley en Andalucía, la Junta de Andalucía tiene unas competencias asistenciales y se cumplen. No se trata de una manera distinta a los MENA que a otros niños en Andalucía con problemas y que están en sistemas de acogimiento. No se cumple. Nada más, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gavira. Por el grupo de Adelante Andalucía tiene la palabra la señora Mora Grande. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quería felicitar a Andalucía Acoge por el trabajo que vienen realizando en todos estos años. Yo sí he tenido la oportunidad de conocer la labor que realizan y la realidad de los menores no acompañados que se encuentran en Andalucía pues desde hace prácticamente 20 o 25 años, y la verdad es que lo primero que quiero es agradecer la labor tan maravillosa que realizan y la exposición que han hecho del último informe, que me parece muy interesante, sobre todo porque nos ayuda a los que estamos aquí sentados a ver las lagunas que tiene nuestro sistema de protección para intentar mejorar y ponerle solución. Como tengo poco tiempo, me voy a referir a las cuestiones que más me preocupan respecto al sistema de protección de menores en cuanto a lo referido a lo que habéis estado comentando sobre menores migrantes que se encuentran en Andalucía. A mí sí me parece importante, quisiera empezar diciendo que a mí sí me parece importante y bastante peligroso la criminalización que se hace por parte de algunos, y como yo sí puedo decir pues lo que me parece sobre el tema con total claridad, es xenofobia criminalizar a menores y decir que son potencialmente peligrosos. Es xenofobia manifestarse delante de casas de menores, y no es cierto que no se los lleve a los tribunales, porque precisamente por esto a los miembros de Vox se les ha llevado a los tribunales recientemente. Respecto al informe, me gustaría preguntarles por todos aquellos menores que no entran dentro del sistema de protección. Me preocupa mucho porque realmente no son públicos ni transparentes las cifras de cuántos no llegan ni siquiera a entrar dentro del sistema de protección. Estos son muchos de los que terminan en la calle, en qué circunstancias están, si es que llegáis a poder tener contacto con ellos.
Sí que hay en el registro de menores migrantes no acompañados, sí que hay unas grandes deficiencias. Los datos que tiene la Junta y los que tiene el Ministerio del Interior es que no tienen nada que ver unos con otros. No se registran los desaparecidos, los que salen de los centros, los que están dados de baja, y la Junta de Andalucía ni siquiera tiene los datos de los que están en la calle. Yo pregunté, tengo datos de marzo del 2018 y realmente es que ni siquiera los cuentan, los que están en situación de calle, y sí que son muchos. Se sabe por el problema. Algunos datos son tan impresionantes como que en Cádiz en 2017 se les da de baja, entran 1.574 y se les da de baja, entran en baja, o sea, se van del centro 1.276, una barbaridad. Era la provincia donde hay un mayor número de abandono. Me gustaría saber si lo conocéis, que nos explicarais un poco cuál es el seguimiento que se realiza a estos menores que abandonan los centros, en qué situación quedan. Algunos siguen su periplo migratorio, pero otros entran en redes de trata y otros entran en situación de calle directamente. ¿Qué tipo de seguimiento se hace por parte de la Junta y cómo podríamos incidir para mejorar esto? Señora Mora, tiene que ir acabando. Voy acabando. La situación de los destutelados, como hacen referencia en el informe, que me parece una palabra genial, me parece que visualiza perfectamente cuál es la situación de estos menores, que la mayoría están en riesgo de exclusión, la había explicado perfectamente. Me parece también muy grave. Solo se llega a plazas residenciales del 25% según vuestros datos. Me parece que es algo donde hay que incidir muchísimo por la gravedad que supone, porque estamos colaborando a un problema de inclusión social o de exclusión social precisamente. Y por último, hacer referencia al tema de género. Habéis hecho referencia al final a la problemática de las chicas, que son muchas menos, porque no hay recursos específicos para ellos, no hay recursos específicos para las niñas víctimas de trata, ni las que terminan en situación de calle. Bajo vuestro punto de vista, ¿qué política habría que implementar para tener en cuenta la situación de estas menores? Gracias. Muchas gracias, señora Mora. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Sánchez. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, pues me gustaría agradecer la labor que realiza la Fundación Andalucía Acoge, el trabajo que estáis realizando, que lleváis realizando, y daros la enhorabuena y daros las gracias por este trabajo que realizáis. Hombre, estamos hablando verdaderamente de un grave problema, el que nos encontramos aquí en Andalucía, ¿no? Pero en Andalucía, bueno, y en toda España. Al fin y al cabo, es extensible a toda España, a todo nuestro país. El problema de la inmigración, ya sea tanto para mayores como para, en este caso, mucho más grave, que sean los menores, ¿no? Que se encuentran no acompañados, que se encuentran y que llegan a este país, pues es un grave problema que verdaderamente necesitamos, como tú bien has dicho y has solicitado, pues se necesitan más recursos, ¿no? En Andalucía para poder integrarlos correctamente en nuestra comunidad. Pero pensamos que el problema tiene que ser solucionado en el origen. Tenemos que trabajar un poco más con Marruecos, en este caso, que son de donde provienen, y tenemos que trabajar para que ese problema, estos menores, pues tengan un futuro en su país y no tengan que inmigrar y tengan que venir aquí a España en esas condiciones que se aprovechan en muchos casos las mafias y demás, y que tengan que pasar por ese viaje, ¿no? Que tienen que realizar. Yo, una vez que están aquí, que están en España, pues como te comentaba, hacéis un trabajo, una labor extraordinaria, pero que sí que hacen falta más recursos y necesitamos trabajar más con estos menores, darle una asistencia más adecuada, con más medios, y sobre todo pues que se consiga la integración que ellos también están buscando, ¿no? Tanto por parte del empresariado, como bien has dicho, el tema de los permisos de trabajo que se aceleren, y esas cosas, esos temas sí que podemos seguir trabajando y poder mejorar todas esas trabas que nos encontramos en este camino. Por lo demás, poco más que añadir. Sí que es cierto que tenemos que trabajar más. Tenemos que intentar buscar soluciones a los problemas que has expuesto y que también desarrollas en este informe. Y nada, reiterar nuestro agradecimiento a la labor que estáis realizando. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Palacio. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero quiero agradecer al comparecente, a la asociación, a Andalucía Acoge, precisamente por la labor que vienen realizando desde hace décadas, con probablemente las personas más vulnerables que llegan a nuestra tierra. Hoy abordamos un tema, yo creo que bastante complejo, ¿no? Y bastante, como hemos visto, incluso bastante controvertido. Y es que, si bien es cierto que una cuestión superficial o formal, dicho de alguna manera, ¿no?, donde la ideología incluso o la propia filosofía de cada uno en este caso que pudiera impregnar, ¿no?, a la propia asociación, a Andalucía Acoge, o incluso los planteamientos ideológicos de algún partido político, pues pudieran provocar ese encontronazo o ese debate que yo entiendo que no obedece a lo que se necesita en el fondo de este problema, que es lo que verdaderamente tenemos que observar, tenemos que contemplar y tenemos que intentar resolver en la medida de lo posible. Evidentemente estos menores deben de estar atendidos, deben de estar asistidos desde el momento en que llegan a nuestra tierra, a esta frontera sur como la ha definido, hasta que encuentran un trabajo o tienen algún tipo de oportunidad de futuro. El otro día la consejera de Igualdad, cuando compareció precisamente en esta comisión, puso de manifiesto un protocolo para que esa actuación, desde el momento en que se acoge a un menor en esta situación hasta el momento en que tiene la posibilidad de tener independencia, de poder hacer una vida normal e integrada dentro de Andalucía, pues esté en todo momento tutelado, esté en todo momento bajo la protección, como debe ser, ¿no?, de la administración andaluza, precisamente para que no se pueda producir lo que tanto tememos y lo que también ha puesto de manifiesto, y es el que caiga en manos precisamente de esas mafias o de esas redes, ¿no?, que al final pues terminan en la situación, por desgracia, que conocemos. Yo, por lo tanto, apelo precisamente a esa responsabilidad, apelo precisamente a la humanidad, ¿no?, que es en definitiva lo que debe primar en estos casos, dejando a un lado quizá un debate que en ningún caso beneficia a nadie, es el entrar en el juego político con una cuestión, yo creo que tan sensible. Es cierto que debemos de llevar a cabo y creo que también lo he comentado, una sensibilización, ¿no?, de ese entorno, de los lugares donde están ubicados los centros que acogen a estos menores, porque sí es verdad que se genera cierta alarma social. A veces puede ser, termino, señora presidenta, a veces puede ser provocado, evidentemente, por distintas manifestaciones, y otras también pues por sucesos que puedan acaecer y que deberán también de ser observados y, por supuesto, de ser resueltos. Pero, en todo caso, enhorabuena, felicidades por la labor que realizan y espero que sigamos trabajando juntos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Palacio. Y, en último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez. Sí, gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, darle las gracias, la enhorabuena por estar aquí. Nosotros no hemos tenido que ir a la página web para saber quiénes son ustedes, los conocemos desde hace muchos años y aplaudimos su trabajo. Un trabajo que no es fácil, pero que es necesario que desde las ONG sigan haciendo esa labor de seguimiento, de control, de vigilancia y, por qué no, también de marcar hoja de ruta para el Gobierno. Lo hicieron con el anterior y, sin duda, tienen que seguir haciéndolo con este. Por lo tanto, vaya por delante que hemos tomado nota de muchísimas de sus aportaciones. Muchas de ellas se pueden convertir en iniciativas parlamentarias. De hecho, para eso están ustedes aquí también, para que sus ideas y sus propuestas nos sirvan para nuestro trabajo permanente en este Parlamento. Si no, nos servirá de nada que traigamos aquí a las ONGs y simplemente nos limitamos a darles las gracias, a decirles que bienvenidos sean, pero que nos da igual lo que ustedes hayan dicho, porque nosotros vamos a lo nuestro. Bueno, el Grupo Socialista sí toma nota, sí lo vamos a convertir en iniciativa, muchas de ellas, la inmensa mayoría, y compartimos varias reflexiones, por no decir casi todas, con ustedes. En primer lugar, el volumen.
Se ha comentado aquí que la consejera hace un mes compareció para hablar de menores extranjeros no acompañados y el Grupo Socialista, que no pudo intervenir porque era una propuesta del Grupo Vox, sí que en esta ocasión queremos decir que no estamos en absoluto de acuerdo con la calificación que puso la consejera de igualdad a este fenómeno. Ella consideró como inasumible en Andalucía la llegada de 1.275 menores en los primeros 4 meses del año. Bueno, no nos parece inasumible para una población de 8 millones de habitantes, 1.275 menores no acompañados en 4 meses, cuando el año pasado llegaron 7.783 nuevos menores y cuando además sabemos que esos no son los menores que se quedan en Andalucía, porque es un poco hacer trampa. Los menores que entran, pero nunca hacemos las cuentas completas, que son los menores que se quedan. ¿En qué condiciones se quedan? Eso también nos tiene que preocupar y desde luego tomamos nota de todo lo que ha dicho, que nos parece muy importante de los menores que se quedan en la calle, el seguimiento de esos menores y en qué condiciones se quedan esos menores. Compartimos sobre todo y nos preocupa mucho también todo lo que tiene que ver con la atención de los mayores de edad. Compartimos su reflexión de mantenerlo hasta los 25 años. Esa era la idea del proyecto de ley de infancia y adolescencia. Desgraciadamente el Grupo Socialista presentó una en esta legislatura que bueno, pues no se permitió ni siquiera su tramitación y por lo tanto esa ley se está viendo retrasada porque hay una voluntad política de retraso de esa ley de infancia y de adolescencia. Y nos preocupa también mucho las últimas visitas que ha hecho el Gobierno andaluz, tanto a Marruecos como a Melilla, sobre todo porque desconocemos los acuerdos que se han alcanzado. Ni una sola palabra del Gobierno, un Gobierno totalmente opaco, que no nos dicen cuáles han sido esos acuerdos y nos dicen que han hablado del tema de menores extranjeros no acompañados, pero no nos dicen para qué, con lo cual nos preocupa mucho esa situación. Sí, y termino. Tiene que ir terminando. Y termino. Efectivamente, estos menores vienen a trabajar, no son delincuentes, no los llevemos al precipicio de caer en una red de trata o de prostitución o a la delincuencia, porque seremos los responsables de llevarlo a ese precipicio. Por lo tanto, nos corresponde a las administraciones públicas hacerle esa vida más fácil y conseguir ese empleo que es por el que han venido a este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Para finalizar la intervención, contestar a las preguntas que le han formulado los distintos portavoces, tiene la palabra el señor Ramos. Bueno, voy a intentar hablar un poco de todo lo que había estado comentando. Primeramente, en cuanto a la realidad de las chicas, como decía, son solo un 5% de los menores migrantes no acompañados que llegan, pero como comentaba, realmente no se le está dando la cobertura que necesita, sobre todo una realidad que lleva presente muchos años en Andalucía, que es la realidad de las menores que son posibles víctimas de trata. Porque creemos, desde nuestra entidad proponemos que deberían de haber centros específicos para chicas víctimas de trata, porque desde nuestra experiencia, por mucho empeño que se le ponga en los centros ordinarios para atender esta realidad, se queda insuficiente. Entonces, creemos que deben de haber centros específicos con profesional formado en esa realidad y, por supuesto, luego darle cobertura una vez que cumplen la mayoría de edad, que hay entidades especializadas en trata que reivindican que a ellas les cae la realidad de las jóvenes tuteladas, porque son recursos de trata, pero no son recursos específicos de tuteladas. No sé si me entienden, que al final en recursos de víctimas de trata acaban las chicas tuteladas cuando no deberían de ser en concreto esos recursos, sino que se generaran recursos propios para las chicas tuteladas, ¿no? Es cierto que en algunas provincias, por ejemplo, la que más conozco, Granada, que es de donde vengo, el único piso de tuteladas que hay, mayoritariamente hay chicas nacionales, porque suele haber pocas chicas menores migrantes, ¿no?
Luego, sobre el tema de los menores fugados, aproximadamente se calcula que la mitad de los chicos que vienen acaban fugados de los centros y, evidentemente, son los chicos que luego están en el sistema de protección madrileño, catalán o vasco. Por pura lógica de las rutas migratorias entran por aquí, pero su pensamiento en muchas ocasiones es ir más hacia el norte, ¿no? Muchas veces es algo que lo tienen pensado y otras veces lo acaban haciendo una vez que llegan aquí y no tienen la atención que esperaban al llegar a centros masificados, a llegar a centros en los que ven que no hacen mucho más que comer y dormir o ven que su documentación no les llega, entonces intentan probar suerte más al norte, ¿no? Sobre el tema de las soluciones en origen, nos parece bien que se pueda ver qué soluciones se puede dar a las migraciones en origen, pero viéndolo desde una perspectiva global y viendo todo lo que compone el por qué las migraciones vienen. Como comentaba un poco en la introducción, nosotros somos responsables de la situación que se vive en los países de donde vienen estos menores y las personas migrantes en general, de esas causas que le hacen migrar. Entonces, hasta que no atendamos esas causas, las indagaciones que se hagan por ponerle una solución en origen no valdrá la pena. O sea, yo, por ejemplo, en el piso con el que yo trabajo, tengo un chico de Gambia que era pescador en su país de origen y abandonó su país porque ya no podía pescar, porque los pesqueros españoles se están cargando las reservas de pesca de su país. Entonces, ¿qué solución le damos a eso? Por mucho acuerdo que haya para repatriar menores, esa situación no se va a cambiar. Entonces, tenemos que darle una solución real si queremos que los menores no tengan que emigrar solos, ¿no? Y luego, por último, el tema de la criminalización de los menores. Es evidente que estamos viviendo una criminalización cada vez mayor de este colectivo, que no es nueva, que llevaba presente desde años atrás, precisamente porque es uno de los colectivos más vulnerables y más indefensos. Por eso se genera esa criminalización, porque históricamente ya son un perfil que tiene dos variables complejas, que es la adolescencia, que la propia adolescencia, igual la adolescencia nacional, se le ve como problemática. A los adolescentes siempre se les percibe como en grupo, como peligrosos. Entonces, a eso le añadimos que son migrantes y que además están solos, y es perfecto para hacer de ellos el chivo expiatorio de la criminalización. Ante eso, yo prefiero quedarme con las experiencias que hemos visto en pueblos como Vignal, por ejemplo, donde pusieron un centro de 100 menores en un pueblo de 700 habitantes y toda la población respondió estupendamente con los chavales. Y es cierto que durante todo el tiempo que ha estado ese centro abierto no ha habido ni un solo problema ni con los vecinos ni dentro del centro. Imaginaos lo difícil que es la convivencia entre 100 chavales adolescentes. O sea, es bastante loable que no haya habido ningún conflicto, ¿no? O el ejemplo de la ciudadanía de Montemayor, que también reivindicó que no se llevaran el centro de su pueblo, ¿no? O otras experiencias que se están empezando a vivir en otros pueblos. Yo me quedo con eso porque si realmente queremos que haya una buena convivencia, la convivencia va por el respeto y no va por generar miedo e infundir odio a la gente. Sí. Muchas gracias, señor Ramos. Interrumpimos un momento la comisión para despedir a los representantes de Andalucía Acoge y recibir a los representantes de Save the Children.